Quiero leer la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 1, por favor. Mateo, capítulo 26, versículo 1 en adelante. Del nudo al desenlace. Dice la Biblia: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Amén. Del nudo al desenlace. Para poder explicar el tema, quiero hablar un poco acerca de qué es el nudo y el desenlace en una historia. Dentro del desarrollo de una historia siempre hay 3 partes. Está su inicio, está el nudo y está el desenlace. Nos lo enseñaron en la primaria, ¿sí o no? Y si no, lo hemos visto por ahí. El inicio, la introducción, el nudo, el desenlace. Y sabe, yo quiero empezar definiendo qué es el nudo, ya que será el concepto en el cual vamos a aplicar este tema. El nudo en una historia es donde se presenta el problema o la situación más crítica. Ese es el nudo de la historia. Estamos hablando bajo ese contexto, nudo. Cada que yo hable de nudo, no es el nudo que por ahí hacen, que dice que para amarrar arroz. ¿Cómo es que hay un nudo de amarrar? Hay diferentes tipos de nudos, no. Bueno, yo no estoy hablando de esos nudos. Estoy hablando del nudo, ¿sí?, de una historia, el cual representa el problema o la situación más crítica. Es donde se narra el conflicto que hay con el personaje principal. Esa manera, esa tensión, ese momento dramático de la historia, a eso se le llama el nudo, ¿sí?, en una historia. Y sabe, yo quiero entonces hablar acerca de esto. El libro de Mateo narra la historia de Jesús desde sus inicios, desde su nacimiento, pero también narra el comienzo de su ministerio. Pero ¿sabe algo? Hasta el capítulo 25, la historia de Jesús transcurre con normalidad. Hasta el capítulo 25 del libro de Mateo, de este evangelio, se narra ese nacimiento poderoso, glorioso, y después se narra ese ministerio exitoso, lleno de milagros, de maravillas, hasta el capítulo 25 del libro de Mateo. Pero en el capítulo 26 pasa de la normalidad de la historia al nudo de la historia. En el capítulo 26 todo cambia, la historia se pone tensa. En el capítulo 26 la historia de Jesús deja de ser una vida tranquila, normal, de milagros, y empieza a ser una vida de conflicto, de fricción, una vida diferente, un proceso diferente al que ha vivido hasta el capítulo 25. Por eso ese versículo 2 dice, en ese pasaje que leímos de Mateo capítulo 26 versículo 2, que Jesús está diciendo: el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Allí todo cambia y Él le dice: dentro de 2 días que se celebra la Pascua, entonces vamos a entrar en el nudo de la historia. Voy a ser entregado para ser crucificado. Y el versículo 4 lo afirma cuando dice: tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Aquí cambian las cosas. Jesús sabe que va a empezar en su vida un proceso diferente, que va a ser entregado en manos de sacerdotes, de fariseos, de los romanos, y que va a ser crucificado. Jesús sabe que a partir de ese momento los fariseos y los sacerdotes van a buscar ocasión para matarle y para cogerlo con engaño. Entonces entramos allí en el nudo de la historia. Aquí cada situación que se narra es de conflicto. A partir del del capítulo 26 en la vida de Jesús, cada historia que se narra es de conflicto. Cada historia que se narra es de un problema en la vida del personaje principal, que en este caso es Jesús. Son situaciones nada agradables en la historia del maestro. Pero es también en este nudo donde se encuentran las escenas más importantes conforme a su propósito. Escúcheme bien, por favor. Ahí empieza el nudo y son problemas y dificultades. Algo que no es nada agradable en la parte humana.
pero es también allí, en ese nudo, donde se viven los momentos más importantes de Jesús conforme a su propósito, que era salvar la humanidad. Y yo quiero entonces aplicarte la primera cosa de esta mañana, y es la siguiente: toda historia tiene su nudo. Diga al que está a su lado: toda historia tiene su nudo. Toda historia tiene su nudo. Pero escúcheme, el nudo en tu historia no es agradable, pero es muy importante para tu propósito. Cuéntale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. El nudo en tu historia puede ser que no sea agradable, pero es muy importante para tu propósito. Es en el nudo donde pasan cosas que tal vez no pasan en ninguna otra área y que te impulsan a vivir el propósito. Todos hemos tenido nudos. ¿Quién no ha tenido un nudo en su historia? Yo creo que todos hemos pasado por nudos, y hay unos más apretados que otros. Hay unos nudos más apretados que otros, pero todos hemos vivido ese momento crítico en la historia de nuestra vida. Pero ¿sabes algo? Es allí también donde pasan las cosas más importantes conforme al propósito de Dios para nuestras vidas. No es agradable, pero es importante. Amén. Toda esta historia, su momento de nudo, es allí donde Jesús parece que se enredó todo porque lo quieren matar. Así que Jesús tuvo su momento de nudo, como toda historia tiene su momento de nudo. Los sacerdotes, los fariseos lo buscaban para matarlo. Fue allí donde su discípulo Judas Iscariote lo vende por plata. Fue en ese mismo capítulo, esa noche, donde él lloró amargamente, y allí, estando con aflicción de espíritu, no quería ir a la cruz porque está su alma afligida. Fue esa misma noche donde su mejor amigo llamado Pedro lo negó 3 veces. O sea, lo que pasa en el capítulo 26 de Mateo es el nudo en la historia de Jesús. Pero allí también hay algo que sucede, y yo quiero leer Mateo capítulo 26 versículo 51. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Así que toda historia tiene su nudo, pero también debes de saber que aunque no es agradable, es importante para tu propósito. Amén. Mateo capítulo 26 versículo 51 dice lo siguiente: pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Escucha este momento. Jesús está en el huerto del Getsemaní, y viene Judas con los sacerdotes, los fariseos y los alguaciles, y vienen a capturar. Y cuando va a entrar en el nudo, la historia de Jesús en ese momento, dice que Pedro, un discípulo de Jesús, sacó su espada. Inmediatamente dijo: bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y le tiró a bajar no la oreja, sino la cabeza. Lo tiró a matar. Solamente que el hombre parece ser que alcanzó a esquivarse y se fue de mochada de oreja. Por eso le dicen que era el primer torero. Bueno, eso es un chiste malo. Pero escúcheme, sigo aquí, olvídenlo del torero. Olvídenlo del torero. Listo, métanse acá en Pedro. El hecho es que Pedro quería evitar. ¿Qué quería evitar Pedro? El nudo. Pero lo que realmente quiere evitar es ese momento crítico. Él está diciendo: no, aquí nosotros no vamos a dejar que capturen a Jesús. No vamos a permitir que lo crucifiquen. Sacó su espada y empezó a pelear porque no quería entrar en el nudo. Pero es entonces cuando Jesús lo mira y le dice: Pedro, cálmate. Baja tu espada, Pedro. ¿Sabe? En ese momento Jesús le está diciendo algo interesante en ese versículo 54. El Señor le dice en el versículo 54 a Pedro: pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras? Es necesario que así sea. Entonces, la vida de Jesús era una historia llena de escenas y capítulos que se tenían que cumplir, y este momento del nudo era necesario. Pedro lo quería evitar, pero el Señor le dice: no, esto hace parte de mi historia y es necesario que así sea. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero se lo quiero decir más claro. Hay escenas y capítulos en tu historia que se tienen que cumplir. Los nudos son necesarios. ¿Cuánto un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Hay escenas y capítulos en tu historia que se tienen que cumplir.
Y escúchame, los nudos son necesarios. Jesús sabía. Él dijo, si yo quiero evitar esto, estoy cambiando la historia. Pero yo necesito que la escritura se cumpla. Y usted necesita que la historia que Dios escribió para usted se cumpla. Por eso los nudos son necesarios, porque hacen parte de tu historia en Dios. Por eso son necesarios. Y el Señor dijo aquí, escenas y capítulos en mi historia se tienen que cumplir, y este momento es necesario. Los nudos hacen parte de tu historia. Aunque el nudo no te guste, el nudo es necesario. Diga al que está a su lado, el nudo es necesario. Hace parte de tu historia. El nudo es necesario. A Pedro no le gustó el nudo, porque Pedro solo estaba mirando el nudo. Parece redundante, pero no, escúcheme. A Pedro no le gustó este momento porque Pedro estaba mirando el nudo. En cambio, Jesús estaba viendo la historia completa. A Pedro no le gustó el nudo. Él solamente se enfocó en el nudo, en el problema. Lo van a matar, lo van a coger al maestro. Ya aquí se perdió todo. Y estaba enfocado en el nudo. Pero el maestro le dice, no, cálmate, Pedro. ¿Pero por qué? Porque él no está viendo el nudo. Él está viendo ¿qué? La historia completa. Así que recibe esto para tu vida. Ninguna obra literaria termina en el nudo. No te quedes estancado mirando el nudo. Si miras solo un capítulo, podrías no entender el propósito general del libro. ¿Cuántos quieren entender su propósito en Dios? Así que no te quedes estancado en el nudo. Hay una historia completa. Hay una historia completa. Si miras solo el capítulo del nudo, entonces no podrás entender el propósito general de tu historia. Ninguna obra literaria termina en el nudo. No se deja de leer un libro en el nudo, sino que se avanza hasta ver el desenlace. ¿Sí o no? Usted es de los que abandona cuando la cosa está más buena. No, usted, mejor dicho, usted quiere pasar rápido a ver qué es lo que va. ¿Sí o no? Bueno, así tiene que ser en la vida real. Hay muchos que abandonan en el nudo y cierran el libro. Pero no. Nosotros debemos de ser de aquellos que vemos la historia general. Tu vida no es una escena ni un capítulo. Es una historia planificada por Dios desde la portada hasta la conclusión. Eso es tu vida. Tu vida no es una escena. Tu vida no es un capítulo. Es una historia planificada por Dios desde la portada hasta la conclusión. Así que no te quedes en el nudo. Sigue avanzando, que la mano del escritor siguió escribiendo. ¿Cuánto un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Sigue avanzando porque la mano del escritor siguió escribiendo. Así que si estabas allí pegado en el nudo, sigue leyendo, sigue avanzando. En algún momento pasarás del nudo al desenlace. Amén. Miren lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 26, versículo 57. Espero que usted esté comprendiendo el tema. Dice la Biblia en Mateo capítulo 26 y versículo 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote, Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. ¿Para ver qué? ¿Para qué? Para ver el fin. Resulta de que apresan a Jesús, lo llevan al patio donde está Caifás, el sumo sacerdote, y Pedro no podía entender lo que estaba pasando, veía solamente el nudo, y dice que entró al patio donde estaba allí Jesús y se sentó con los alguaciles para ver el fin. A eso se sentó, para ver el fin. Pedro no podía entender este capítulo de la historia. Por eso cuando Jesús llegó al patio para ser juzgado, él se sienta, y dice la Biblia literal, para ver el fin. Para Pedro este era el fin de la historia. Pedro estaba cerrando el libro en el capítulo 26 de Mateo. Ahí estaba cerrando el libro cuando todavía faltaba llegar hasta el capítulo 28. El capítulo 26 era el nudo, pero el capítulo 28 era el desenlace. Escúchame, aunque no entiendas este capítulo de tu historia, no cierres el libro. En el capítulo 26 hay que seguir hasta el capítulo 28, donde llegas al desenlace. Hay que seguir hasta el capítulo 28. No cierres el libro en el capítulo 26. Todavía falta más por escribir.
Pedro estaba llegando al fin. Si le hacemos caso a Pedro y la historia la dejamos en manos de Pedro, Mateo llega hasta el 26. No estaríamos contando la historia del 27 ni del 28, porque él se sentó allí para ver ¿qué? El fin. Como quien dice, aquí acabó todo. Pero yo te vine a decir, no cierres el libro, todavía hay capítulos por delante. Hay capítulos por delante. Hay capítulos que narran el nudo, pero hay otros que narran el desenlace. Aquí el nudo se narra en el capítulo 26 y en el capítulo 27. Cuando usted lee los dos capítulos de Mateo, el 26 y el 27 son el nudo, son los momentos críticos de la historia. Pero luego más adelante se narra el desenlace en el capítulo 28. El capítulo 28 es el desenlace. Tiene dos capítulos, 26 y 27, que son el nudo de la historia de Jesús, pero hay uno que es el desenlace. ¿Por qué te repito esto? Porque el nudo se puede llevar varios capítulos, porque se llevó 1, 2, pero te tengo algo para decir. Aunque el nudo se puede llevar varios capítulos, el capítulo del desenlace va a llegar. ¿Cuánto un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Yo no sé cuántos capítulos se va a llevar el nudo, pero el capítulo del desenlace va a llegar. Diga al que está a su lado, tenga confianza que tu capítulo 28 va a llegar. Tu capítulo 28 va a llegar. Hay que llegar a la historia completa. La Biblia nos enseña que el nudo que comenzó en el capítulo 26 se empezó a enredar cada vez más. Y alguno dice, yo como que estoy en esas. Y se empezó a enredar más en el capítulo 27. En el 26 empezó el conflicto. Lo apresan, lo llevan al patio de Caifás y todo lo demás. Pero en el 27 es sentenciado a muerte y crucificado. Se empezó a intensificar más, se enredó más en el capítulo 27. Mientras en el 26 lo traicionan, lo venden, lo niegan. En el capítulo 27 lo maltratan, lo crucifican. El capítulo 27 fue el más duro, el más intenso. Ese fue el capítulo 27. Fue el más difícil. Fue donde le azotaron, lo escupieron, lo maltrataron. El capítulo 27 fue donde efectivamente lo crucificaron. Esa fue la parte más crítica. Pero ¿sabes algo? La parte más crítica, que fue el 27, estaba más cerca del capítulo 28. Así que levante su mano y reciba esto. Cuando la historia se pone más crítica, más cerca está de empezar su desenlace. Solo tienes que creer en la mano de Dios que la escribió. ¿Cuánto un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Cuando la historia se pone más crítica, es porque más cerca está de su desenlace. Para ustedes que ven novelas, las del Facebook que ven novelas, cuando la cosa se pone tensa, cuando el protagonista usted dice, no, se murió, ya se acabó esto, tal cosa, de pronto pasa algo y ¡pum! Pasó algo que cambió la historia y volvió con la muchacha. ¿Ha visto eso? Con la protagonista, así cuando ya eso parece ser que se acabó todo, entonces en ese momento pasa algo. Y así pasa con Dios. La Biblia lo dice. Cuando la mujer está con dolores de parto es porque el niño ya va a nacer. Y yo no sé cuántos están aquí con esos dolores de parto y enredada la pita, pero se va a desenrollar en el nombre de Jesús. El desenlace viene. El desenlace viene. El desenlace de tu historia va a llegar. Yo creo eso en el nombre de Jesús. El desenlace de tu historia va a llegar. ¿Qué pasó? Mateo 27, 54. También le puede colocar de las contracciones al nacimiento. También cabe. ¿Sí o no? ¿Cuántos están en 9? Eso cuando ya está en 9, eso está duro. Eso es así, esas contracciones son rapidito y duras. Pero cuando más así es porque ya va asomando. En el nombre de Jesús, amén. Mateo 27, versículo 54 dice: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Escuche bien esta historia. Jesús es crucificado y muere. Está en la cruz y ya está muerto. Ya murió, entregó su espíritu y murió. Y dice la Biblia que cuando Jesús muere,
el centurión y los que estaban allí dijeron: este era hijo de Dios. Cuando muere dice: este era hijo de Dios. Y eso me llamó la atención. ¿Por qué? Porque esa palabra era es pasado. Ese es el pasado de ser, ¿sí? Y significa algo que ya pasó, algo que en el presente dejó de ser. O sea, lo que él está diciendo es que el final del Hijo de Dios es allí. Este era Hijo de Dios. Para el centurión y los que estaban en ese lugar en la cruz, todos los que estaban mirando, Jesús dejó de ser el Hijo de Dios. Allí ellos terminaron su historia. Pero mientras ellos decían era, Dios decía es. Escúcheme, mientras ellos dijeron era, en el cielo estaba diciendo Dios no era, es. Y yo quiero decirte esto: tu historia no se escribió en la tierra, se escribió en el cielo. Por eso no termina cuando dicen los hombres, sino cuando diga Dios. ¿Cuánto? Un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tu historia no se escribió en la tierra, se escribió en el cielo. Por lo tanto no termina cuando digan los hombres, termina cuando diga Dios. En la tierra estaban dando por fin. Tanto Pedro como los demás dijeron era, se murió. Pero el Señor en el cielo dijo no, ahora es que va a empezar lo bueno. Ahora es que va a empezar lo bueno. Amén. Hay dos lo creyeron. Yo lo creo. Padre, yo recibo esa palabra. ¿Sabe? Allí, en ese momento, cuando todos dijeron era, fue donde empezaron a pasar cosas especiales. Ahora, la clave para pasar del nudo al desenlace es esta. ¿Cuándo quieren pasar del nudo al desenlace? ¿Serio? ¿Cuándo quieren pasar del nudo al desenlace? La clave es esta: seguir cada momento del libreto hasta el final. Esa es la clave. Seguir cada momento del libreto hasta el final. Hay que seguir el libreto. Hay que seguir el libreto. Esa es la clave. Algunos actores se apartan del libreto que Dios les escribió. Y al cambiar las escenas del nudo, cambian también el desenlace. Si usted altera el nudo, también altera ¿qué? Su desenlace. Si Jesús fuera alterado la parte del nudo, también el desenlace hubiera sido otro. Él tuvo que seguir el libreto que Dios le trazó. Y esa es la clave: no apartarse del libreto que Dios escribió, sino seguir fielmente la historia que Dios planificó para mi vida. Por eso muchas historias no terminan como lo escribió Dios, sino como lo decidieron ellos, porque cambian el libreto. La aplicación es sencilla. La historia que Dios escribió para ti tiene un mejor final que cualquier copia que tú puedas escribir. Sigue el libreto de Dios. Amén. Da un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. La historia que Dios escribió para ti es mejor que cualquier otra copia que tú quieras escribir. La original es la original. La original es la original, ¿o no? Hay muchas cosas que quieren copiarla, pero no es lo mismo. La original es la original. Hay una historia que es la historia original que Dios escribió para tu vida. ¿Y sabe por qué muchas personas terminan en el destino y la conclusión equivocada? Porque se apartaron del libreto de Dios. La clave para pasar del nudo al desenlace escrito por Dios es seguir el libreto. Es seguir la historia que Dios trazó. Si tú alteras todo en el nudo, pues así mismo el desenlace va a ser diferente. ¿Por qué muchos alteran el nudo? Porque creen que la historia que ellos pueden escribir es mejor. ¿Ustedes saben por qué Pedro quería evitar la cruz? Y varias veces lo intentó. Antes de eso, cuando el Señor narra, le dice: el Señor, en ninguna manera te acontezca esto, no tienes que morir. Y el Señor tiene que reprenderlo. Y después, cuando lo van a capturar, saca la espada a mocharle la oreja al otro, porque también quería evitarlo. Pedro pensó que la historia que él iba a escribir en la vida de Jesús era mejor que la historia que iba a escribir el Padre. Pero escúchame, no es así. Diga al que está a su lado: no es así. La mejor historia que puedes vivir es la historia que te escribió Dios. Ninguna otra se compara a ella. La historia de Cristo siempre será la mejor para tu vida. ¿Cuánto? Un aplauso al Rey de Reyes. La historia que Dios tiene para tu vida siempre será la mejor. Siempre será la mejor. No trates de escribir una historia diferente. Y no me iba a pegar mucho aquí, pero lo voy a repetir. No trates de escribir una historia diferente. No. No es mejor que la historia que escribió Dios. Nunca será mejor. Nunca será mejor. Hay veces queremos, no es que el nudo, es mejor que pases el nudo para que vivas ese desenlace que tiene Dios para tu vida. Y no que alteres el nudo y termines en un desenlace que no es el de Dios, que nunca será mejor que el desenlace que Dios escribió para ti.
nunca será mejor. Por eso nosotros debemos entender que cualquier historia que nosotros podamos escribir nunca será mejor que la historia que escribió el Señor. Amén. Capítulo 27, versículo 62. En el capítulo 26 comienza con la aflicción y el 27 termina con su muerte. Esos son los dos capítulos. El 26 comienza con la aflicción, la traición, la negación, todo. Y el 27 termina con la muerte. Mire lo que dice. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Voy a leer el versículo 65. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Ahí termina el capítulo 27. No solamente termina con la muerte, sino que aquí narra a unos fariseos y a unos sacerdotes del pueblo de Israel que vienen donde Pilato y le dicen: ¿sabe? Ya se murió. Ahora déjanos que coloquemos una piedra y además sellemos la piedra y coloque también una guardia allí para que custodie la tumba. Necesitamos asegurarla, bien asegurada, porque aquí se cierra el capítulo de Jesús. Ese era el pensamiento ¿de quién? De los fariseos y de los sacerdotes. Ellos van ante Pilato y allí quieren cerrar la historia de Jesús. Por eso aseguraron el sepulcro y sellaron la piedra. Pero se olvidaron que la historia de Jesús no la escribían ellos, sino que la había escrito Dios. Y cuando ellos creían que se cerraba en el nudo, Dios abrió el desenlace. Escúchame, cuando piensas que tu historia se cierra en el nudo, es cuando Dios abre el desenlace. Dios no deja historias inconclusas. ¿Cuánto le aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Cuando piensas que todo se cerró en el nudo, es allí donde Dios abre el desenlace. Dios no deja historias inconclusas. Dios nunca deja historias inconclusas. Dios siempre llega hasta el final. Y se abrió el capítulo 28. Dice la palabra de Dios: pasado el día de reposo. Pasado el día de reposo. Muchas cosas pasaron antes, pero aquí pasaron cosas diferentes. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ellas vinieron a ver ahí el sepulcro. Y un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo. ¿De dónde descendió? Diga conmigo: del cielo. Lo que viene ¿de dónde? Del cielo. Y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. El que fue crucificado no está aquí, pues ha resucitado, como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Este capítulo es el que nos gusta. Y aunque el otro no nos gusta, es importante. Pero si usted aprende a pasar el 26, el 27, va a llegar a su 28. Amén. El capítulo 28 es el capítulo del desenlace. Dice que después de 3 días de muerto, cuando todos habían cerrado la historia del Hijo de Dios, el cielo la abrió. De un aplauso al Señor. Usted me está entendiendo lo que le quiero decir. Cuando en la tierra cerraron el capítulo de Jesús, el cielo la abrió. Dios es el que abre la historia del desenlace. Y dice que hubo un terremoto y un ángel del cielo removió la piedra y le dijo a las mujeres que estaban allí: ¿saben, mujeres? Tranquilas, el que murió ahora está resucitado. Jesús estuvo en la tumba, pero no fue para quedarse allí, sino para pasar del nudo al desenlace. La muerte era el final del nudo y el comienzo de la resurrección. Yo quiero que recibas esto en tu espíritu. Hay finales dolorosos que abren comienzos felices. Entre más complejo sea el nudo, más glorioso será tu desenlace, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay finales dolorosos
gloriosos que abren comienzos felices. Y entre más complejo sea el nudo, más glorioso será el desenlace. El capítulo 26 y 27 fueron difíciles. Fueron difíciles. El nudo hay veces es difícil. Hay veces se va a empezar el 26 y uno siente, y cuando cree que va a pasar, pasas al 27 y uno dice: Dios mío, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es, Señor? Pero escúchame, aunque el capítulo 26 y 27 fueron difíciles, no pudieron detener el capítulo 28. Recíbelo: los capítulos más difíciles de tu vida no podrán detener tus capítulos más gloriosos que vienen del cielo. ¿Cuánto un aplauso al Señor? No podrán detener los capítulos más gloriosos que vienen del cielo. Y te voy a decir cuál es el final de tu historia. ¿La quiere conocer? Para aquellos que se aferran al libreto del cielo, que siguen su palabra y que no alteran la historia que Dios escribió para ellos, ya la historia está escrita y su final también. Mateo capítulo 25 versículo 23. Si tú sigues el libreto, esta será la conclusión. Dice la Biblia: su Señor le dijo, hablando de Dios, su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo. Diga conmigo: gozo. Entra en el gozo de tu Señor. Tu final no es de tristeza, tu final será de gozo en el Señor. Ese es el desenlace que viene del cielo. Ese es el final. No te quedes en el nudo, sigue avanzando, que la mano del escritor siguió escribiendo. Tú puedes pasar del nudo al desenlace. Colóquese de pie con un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos, dáselo fuerte.